A ver, hablemos de un tema que nos toca muy de cerca, el rezago educativo. Pero hoy vamos a darle un giro, uno completo. En lugar de enfocarnos en el estudiante, vamos a analizar el sistema. Y para eso, vamos a usar los principios de la nueva escuela mexicana para ver este viejo problema con ojos completamente nuevos. Durante años, quizá décadas, la pregunta en las escuelas ha sido siempre la misma. Pero, como vamos a ver, esta es la pregunta equivocada. ¿Por qué? Porque pone todo el peso del problema sobre el estudiante e ignora por completo el contexto, su entorno y, sobre todo, el sistema mismo. Bien, ¿cuál va a ser nuestra ruta? Primero, vamos a entender por qué esa pregunta inicial está mal. Después, definiremos el problema real. Luego, exploraremos este nuevo paradigma con estrategias bien concretas y cerraremos viendo cómo la comunidad es clave en todo esto. ¡Empecemos! Y es que para poder cambiar lo que hacemos, primero tenemos que cambiar cómo pensamos. No se trata de fallas individuales, sino de barreras sistémicas. Y justo por ahí vamos a empezar. Ok, a ver, esto es súper importante que lo tengamos claro. Una cosa es el rezago educativo, que es la estadística, la foto grande de quienes no terminaron la educación básica. Pero la raíz del problema está en el rezago escolar, en lo que pasa o lo que no pasa dentro del aula. Alguien podría no tener rezago educativo, pero sí escolar, si lo que aprendió no le sirve o no tiene sentido para su vida. Y para que nos demos una idea de la magnitud, estamos hablando de 27.5 millones de personas. Esto no son casos aislados, para nada. Es la prueba de que hay una fractura profunda en el sistema. Entonces, ¿de dónde viene el rezago escolar? Pues no es una sola cosa, Es más bien como una red muy compleja. Factores como la pobreza, por ejemplo, que compiten directamente con la escuela, o el contexto familiar y los roles de género, que pueden crear desventajas. Y claro, el propio sistema educativo, a veces con un currículum que no conecta con la realidad del alumnado y evaluaciones que terminan excluyendo. Y es justo aquí donde la nueva escuela mexicana propone algo radical, un giro ideológico que nos obliga a mirar en una dirección completamente distinta. El punto clave es este. La NEM le da la vuelta al problema. La causa del rezago no está en lo que le falta al estudiante, sino en las barreras que pone el sistema. La responsabilidad ya no es individual, es institucional. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta nueva, una que de verdad lo cambia todo. Dejamos de preguntarnos qué le pasa al estudiante y empezamos a cuestionar qué está pasando en la situación de enseñanza. Este simple cambio de pregunta transforma nuestro enfoque por completo. Nos obliga a analizar nuestro propio trabajo. Para lograrlo, la NEM propone la interrelación. Suena un poco técnico, pero imagínenselo así. No son piezas sueltas, sino un tejido. Todo, absolutamente todo. La planeación, cómo evaluamos, la comunicación con las familias, se conecta para crear una red de apoyo real, enfocada siempre en la inclusión y la equidad. Ok, muy bonita la teoría, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve esto en el día a día? ¿Qué herramientas concretas nos da este nuevo paradigma para enfrentar el rezago escolar de frente? Los ejes articuladores son como si nos pusiéramos unos lentes distintos para ver nuestra práctica. No son temas que se añaden a la planeación, sino los hilos con los que se teje todo lo que hacemos. Nos ayudan a analizar la realidad del aula para que sea verdaderamente inclusiva. Pensemos en un caso para que quede más claro. El de Ixchel, una niña Tinec de 10 años que llega a una escuela urbana y se siente totalmente aislada. Si usamos la lente de la interculturalidad crítica, vemos por qué. El currículum no refleja su mundo, ignora su lengua y sus saberes, y eso la hace sentir fuera de lugar. Ahora, si nos ponemos la lente de inclusión, entendemos que su aislamiento no es su problema, sino una barrera que la escuela ha creado. Y con la lente de vida saludable, vemos que las burlas por su acento o su ropa atentan directamente contra su bienestar socioemocional, y eso bloquea su capacidad de aprender. El problema no es Ixchel, son las barreras que enfrenta. Y entonces, para empezar a derribar esas barreras, la NEM se apoya en 3 pilares que rompen con la enseñanza tradicional. Trabajar por proyectos, usar una evaluación que acompaña y entender el aprendizaje como algo social, algo que construimos juntos. Y este es un cambio, fundamental.
Se trata de dejar atrás esa evaluación que solo sirve para poner una calificación y etiquetar. La evaluación formativa es un diálogo continuo. Su objetivo no es juzgar, sino entender el proceso para poder mejorar. Aquí, el error no es un fracaso, es una pista valiosísima para ajustar la enseñanza. Porque, el aprendizaje no es algo que pasa en solitario. Fíjense en el caso de Matehuala, un alumno con problemas de conducta a quien le piden que sea tutor de sus compañeros. Al asumir esa responsabilidad, no solo aprendió más, sino que transformó su rol en el grupo y su propia autoestima. El aprendizaje social es poderosísimo. Pero claro, combatir el rezago no es una tarea solo de los y las docentes. Exige ampliar la mirada y reconocer que es una responsabilidad colectiva que involucra a las familias y a todita la comunidad escolar. La alianza con las familias es clave, son un apoyo indispensable. Pero para que funcione, las reuniones no pueden ser solo para dar avisos. Tienen que ser espacios de diálogo real, donde se escuche y se valore lo que las familias saben, lo que les preocupa. Pero, ¿por qué a cada estudiante le afectan las barreras de forma tan distinta? Para entenderlo, necesitamos una última herramienta, la interseccionalidad. Nos ayuda a ver que el racismo, el sexismo o el clasismo no actúan por separado, sino que se cruzan y se potencian, creando experiencias de exclusión únicas y mucho más complejas. Esta tabla lo deja clarísimo. Las barreras que enfrenta una niña indígena de una zona rural no son las mismas que las de un niño con discapacidad en la ciudad. Los problemas no solo se suman, se multiplican. Entender la interseccionalidad nos permite dejar de dar respuestas genéricas y empezar a ofrecer apoyos específicos y reales. Al final, el mensaje central es este. La verdadera transformación no está tanto en los métodos, sino en la mirada. Se trata de pasar de una lógica que busca que todo el mundo sea igual a una que celebra y se apoya en la diversidad como su mayor fortaleza. Y esto nos deja con una última pregunta, una que busca que todo esto se convierta en acción, en nuestra propia escuela, en nuestro salón de clases. ¿Qué barrera sistémica, por pequeña que parezca, podemos empezar a desmantelar mañana mismo? Ahí queda la reflexión.